Muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a iniciar, o vamos a retomar más bien, una conversación que teníamos de antes con respecto a cómo hacemos o cómo vivenciamos la comida y cómo la resignificamos. En el anterior conversatorio habíamos hablado de cómo de cierta manera la comida puede tener diferentes connotaciones dependiendo de la forma en cómo nosotros, desde nuestra vivencia, hacemos y abordamos este ámbito. Notábamos también que de cierta manera la comida podía tener conceptos tanto o elementos tanto como positivos como también negativos al momento de nosotros relacionarnos con la comida. Es de cierta manera que veíamos que el concepto de comida y la vivencia detrás tenía diferentes connotaciones y significados. Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar con respecto a cómo esas vivencias y cómo esa relación con esa comida convierte o relaciona o genera ciertos comportamientos o ciertos trastornos que llevan a que la persona tenga una vivencia eh, aversiva o no tan gustosa con respecto a este concepto o a ese elemento de la comida. Entonces vamos a esperar a mi compañera y ya iniciamos. Muy bien, ya te envié la invitación. Hola, Hola Lai, ¿cómo estás? hola. ¿Nos escuchas bien? Ah, que se ve cargando, ya va, espera un momento, voy a quitar el wifi. Muy bien, ok. Entonces, les había comentado a las personas que se van uniendo a nuestra conversación, a nuestro espacio de conversación, de que en este espacio del día de hoy vamos a manejar las vivencias y cómo esas vivencias frente a la comida van generando algunos de los trastornos principales que conocemos como trastornos de la conducta alimenticia. Vamos a ver. Ahí tiene unas fallas técnicas, pero igual no hay problema cuando se vuelva a conectar. ¿Listo? Entonces, habíamos tratado anteriormente algo sumamente importante y es que con la construcción del significado de lo que es la comida, notábamos que la comida se convertía en un medio para poder conseguir, ya sea de un modo reforzante, aspectos que nos guste sobre las relaciones, vivencias y demás, o pueden ser también un medio para generar cierto ciertos condicionamientos de castigo que hacen que la vivencia se condicione en función de la relación que construyamos de la vivencia. Ahora sí me escuchan. Hola, ahora sí, ¿qué tal? Ok, muy bien. Entonces, les comentaba a los que se iban uniendo de que el día de hoy vamos a retomar un poco lo de la conversación que teníamos anteriores y adicional a ello, mirar cómo esas vivencias se transformaban en trastornos de conductas alimenticias. Ah, sí, ahora sí, ¿cómo están? Buenas noches, disculpen. Lo que pasa es que no estoy en casa y entonces estoy en un café. Y bueno, van a escuchar un poquito de ruido. Un abrazo, Michelle, gracias por escuchar. Hoy vamos a conversar sobre este tema que primero hablamos de la importancia de la comida y el valor que tiene en nuestra vida. Hoy vamos entonces a conocer cuándo la conducta alimentaria puede ser un problema o cuándo esto se puede convertir en algo que genere mucho malestar y mucha incomodidad para cada uno de nosotros. Y estamos hablando de los principales trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, bueno, la conducta alimentaria lo decíamos en la sesión pasada, pero me gustaría que lo refrescáramos, que tiene que ver con ese comportamiento aprendido que tenemos en función de la ingesta y el comportamiento alrededor de la comida, el significado que le damos, los estados emocionales, etc. Entonces, básicamente, eso es la conducta alimentaria. Es algo que aprendemos. También en el live pasado decíamos que este aprendizaje es un aprendizaje social, cultural, que tiene mucho que ver con las experiencias que vamos viviendo cada uno de nosotros.
Pero esta conducta alimentaria puede ser afectada por ciertas experiencias internas o externas y pueden convertirse en una dificultad realmente importante. Y es así como de cierta manera es lo que habíamos comentado de que a partir de esos aprendizajes que generábamos con respecto a la comida, es que veíamos que la comida se volvió un medio para poder obtener esos reforzadores y esos castigos. Un medio que de cierta manera puede llegar a afectar lo que es nuestra condición física. Y ahí es donde comenzamos a Psicológica. identificar elementos de la construcción del yo y las autos, que son las más afectadas, las más vistas cuando hablamos de este término, el autoconcepto, la autoestima y la automanía. Por ende, de cierta manera, las conductas alimentarias van a estar muy relacionadas con ese concepto del yo imaginario y del yo actual, de cómo nosotros nos vemos y cómo nosotros queremos llegar a ser en función de la conducta. Okay. Entonces, para comenzar, todo comportamiento alimentario alterado o disfuncional es un comportamiento rígido, en primer lugar, es un comportamiento de repetición y es un comportamiento que genera una respuesta bastante aversiva. Por ejemplo, si yo en este momento me tomo un café, pero después de tomado ese café, empiezan a aparecer en mi pensamiento que me generan culpa, que me generan incomodidad, que me generan malestar emocional. Allí podemos entonces vincular que esta conciencia que tengo yo del consumo del café puede estar relacionado con experiencias que no son muy agradables para mí. Probablemente piense, tenga una idea de que este alimento tiene algún efecto específico en mí y que ese efecto entonces no es agradable para mí, por lo tanto yo lo evito y cuando lo consumo genera algún tipo de malestar, en la mayoría de los casos la culpa. Entonces voy empezando a tener un comportamiento alimentario disfuncional con la relación que voy teniendo con este alimento en específico. A veces no pasa con los alimentos, sino con la ingesta de cualquier alimento. Puede comenzar, por ejemplo, en algunos casos siendo una idea bastante sana de que, bueno, que algunos alimentos son socialmente más aceptados que otros, son más saludables, entre comillas, ¿no? Entonces, este socialmente más aceptable o más saludable, según lo que yo creo, empieza a generar unas etiquetas. Y estas etiquetas a veces son etiquetas autoimpuestas por la persona que consume el alimento. Ni siquiera hay evidencia de si ese alimento realmente tiene la función que esta persona tiene. Por ejemplo, yo puedo decir que el brócoli es un alimento saludable, pero es posible que el brócoli para mí no sea un alimento saludable, pero no tengo la evidencia total sobre eso. Entonces se van haciendo juicios sobre lo que voy consumiendo. En primer lugar, puede comenzar por eso, por tener etiquetas de bueno o malo, de saludable o no. También empiezan entonces a verse dietas, la palabra dieta empieza a aparecer en la vida de las personas, y esto que se llama dieta empieza a ser comportamientos de restricción. Es decir, puedo consumir algunas cosas y otras no. Y entonces estas dietas, entre comillas, pueden generar también la idea de que si yo consumo ciertos alimentos que no son buenos, puedo generar algún inconveniente. Empieza a haber una distorsión de la conciencia del cuerpo y empiezan a haber ideas o pensamientos sobre el cuerpo y las emociones que están vinculadas con la comida. Esas son algunas ideas muy generales de la alteración de la conducta alimentaria. La conducta alimentaria se puede alterar desde muy temprana edad y lo decíamos también en el en vivo pasado, que la conducta alimentaria también es un recurso que utilizamos de expresión, y este recurso de expresión o de contención puede ser usado de manera poco saludable para nosotros, y en consideración entonces empiezan a aparecer problemas muy comunes como lo son la anorexia nerviosa, la bulimia, los trastornos por atracón, que son un poco de los que vamos a hablar hoy día. Entonces, para sintetizar eso que acabamos de decir,
dentro del contexto del humanismo y la tecnología, dentro del contexto de la relación de la comida, estamos en cómo nosotros afrontamos y cómo nosotros nos ponemos en postura con respecto a la relación directa con el otro, con los demás y las relaciones que hay. Eso nos lo dice Rollo May y nos lo dice también Merleau Ponty, y es la relación de los otros puede condicionar ese medio de la comida, de cierta manera generando condicionamientos, generando problemas a nivel de carácter emocional que afectan nuestra vida. Así como también ese ámbito del condicionamiento o de los criterios sociales que de cierta manera se imponen o se establecen como una normativa, que es lo que decía Lai, de cierta manera de comidas aceptables, no aceptables, del verte de una forma o de la otra. Esa relación que nosotros generamos con esa otredad y con una otredad más social hace que la comida se nos vuelva algo que sea casi un castigo, es decir, me tengo que comer esto y yo no quiero, o de cierta manera busco compensar este malestar emocional generado por esta relación con la comida, y eso de esta manera nos afecta a nosotros en la construcción física del yo y en la construcción psicológica del yo, diciendo, me siento gordo, me siento feo, o estoy mal físicamente, o de salud me siento mal. Y de allí se comienza a ir gestando eso que comenzamos a ver más y que más adelante explicaremos, que son otras formas de la conducta alimentaria. Sí, porque es que de hecho los problemas con la comida nunca son exclusivos de la comida. Ujú. Y eso es muy necesario que lo aclaremos. Los problemas que tenemos con la comida, en la mayoría de los casos, están vinculados con situaciones emocionales, situaciones sociales, o es un conjunto de múltiples factores que pueden estar involucrados. No es solamente el hecho de la comida. Ojo, puede haber comidas que no nos agraden y comidas que nos agraden más. Y eso no quiere decir que tengamos una conducta alimentaria alterada. Todos podemos tener intereses específicos de acuerdo a nuestra cultura, nuestra educación, la forma en la que nos criaron, etcétera, que pueden generar que tengamos mucho más agrado por ciertos alimentos que por otros y tengamos también ciertos apegos emocionales a ciertos alimentos. Pero una conducta alimentaria alterada es realmente cuando el alimento representa emocionalmente para la persona y socialmente para la persona un conflicto. Y Claro, y se este vuelve, conflicto puede ser dado por múltiples factores. claro, y ese el ámbito del conflicto que tú hablas, Lai, se ve reflejado, y eso queríamos hacer énfasis mucho en la emoción. ¿Cómo gestamos esa emoción? De cierta manera, cuando hablamos de gestión emocional, estamos hablando de esa libertad, ¿sí? Y desde la logoterapia vemos que esa gestión de esa emoción, cuando no sabemos gestionarla bien, puede generarse esa utilización de la comida como un aspecto compensatorio, un aspecto reforzante o De castigo. potencializador de conductas inadecuadas. Entonces, ¿qué es lo que vemos que son de primer y segundo nivel? Que eso ya lo veremos en otro espacio, pero hace que de cierta manera utilicemos ya la comida no como solo un medio pasivo, sino como un medio o instrumento más bien para intentar gestionar esas emociones, pero esas emociones no la podemos gestionar de la mejor forma o no sabemos cómo, que es cuando llegamos o a las atracones o a la retención de comida o a la nulidad completa de la ingesta de comida. Claro, esto puede comenzar siendo como lo estamos describiendo. Ojo, no es que toda conducta alimentaria está alterada por un problema emocional. Es decir, esto no es una relación de causa-efecto. Pueden haber desregulaciones incluso orgánicas que pueden generar una conducta alimentaria alterada. Selectividad alimentaria, hipersensibilidad a ciertos alimentos. Es decir, no necesariamente todo está vinculado con las emociones, pero sí tiene mucha carga emocional esta información y es por eso que cada vez que hablamos de un comportamiento alimentario también estamos hablando de unas emociones que hay que ser revisadas, que hay que llevar a la conciencia, que hay que ser digeridas, que hay que integrar, porque a veces la persona no sabe manejar los conflictos a nivel emocional porque no los conoce, porque no tiene recursos para afrontarlos.
y obviamente ni hay recursos de afrontamiento ni hay conciencia en función de lo que sucede, por lo tanto, entonces se vuelve un recurso la comida, donde yo puedo evocar, puedo volcar toda este malestar que incluso no puedo reconocer en algunos casos. En otros casos también es usado de forma consciente, autodestructiva. En otros casos también puede ser usado de forma de reforzadores. Todos los comportamientos que tienen que ver con, como les digo, que generan conflicto, estamos hablando entonces de una conducta alimentaria que puede estar alterada. Por eso es muy necesario que cuando nosotros empezamos a educar a los niños en la ingesta de alimentos, este no sea usado como reforzador, sino más bien como una conciencia de que es importante alimentarnos porque forma parte de poder estar vivos. Claro, es generar de cierta manera esa autonomía, desprender el condicionamiento detrás que hay en esos elementos eh, vivenciales con relación a la comida. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a ver que a partir de muy pequeños es que comenzamos nosotros a gestar esa relación, que eso lo veíamos en la conversación de la primera parte, y es que es fundamental que tanto como padres como también cuidadores hagamos ver al niño que la comida se convierta en un elemento que sea más de carácter nutritivo para ellos, más de crecimiento que esa relación condicional con respecto a las emociones o tal vez al manejo de frustraciones, ya que debido a eso se comienza a gestionar toda esa gama y cuando vemos a nivel nosológico y patológico, las enfermedades alimentarias son muchísimas y tienen muchas relaciones, muchas veces en función de cómo nuestros padres fueron gestionando incluso la forma de alimentarnos y gestionarnos. Dentro de ello, Sí, de hecho, quisiéramos de ahí que comenzáramos a hablar o comenzáramos a ver como las más relevantes o las que más usualmente se comienzan a ver en función de eso que decíamos del mal manejo emocional y del mal utilización del concepto de la nutrición. bueno, son muchas. De hecho, hay algunas que están, que coexisten, o sea, o coexisten una con la otra en algunos casos. Vamos a resumir en tres que son los más conocidos: la anorexia, que es esta restricción por la ingesta alimentaria, y esta restricción viene dada porque la comida genera mucho malestar, hay una desconexión con todo lo que es vital, y esa desconexión con todo lo que es vital, estamos hablando incluso emocionalmente, tiene que ver con la restricción de la ingesta alimentaria. También tenemos la bulimia, que hay una ingesta alimentaria que puede ser más o menos regular, pero después hay muchas sensaciones de culpa, de malestar, y hay muchas fluctuaciones en cuanto a la ingesta alimentaria. Y pueden haber incluso ingestas alimentarias compulsivas. Y luego tenemos los atracones, que son ingestas alimentarias excesivas, compulsivas, y que después devuelven a través del vómito como un efecto de rebote en función de esto que hice que estaba mal. Entonces ahí empieza el trastorno por atracón. Algunas personas pueden tener anorexia y bulimia, algunas personas pueden tener trastornos por atracón y bulimia. Es decir, muchos de estos trastornos, porque ya estamos hablando de cuadros clínicos descritos a nivel de psicopatología, cada uno de estos trastornos ya puede coexistir, puede venir incluso, algunas personas pueden haber tenido episodios de anorexia, luego tener episodios de bulimia, y tener a lo largo de su vida un comportamiento alimentario bastante desadaptativo. Ok, y de cierta manera, pues hay que sumarle que no solo a veces se presente únicamente el trastorno de conducta alimentaria, sino que puede llevarse acompañada de también trastornos anímicos o pueden estar muy ligadas también a ese tipo de trastornos de personalidad. Entonces, va a haber un conjunto de síntomas y de situaciones o presencias que tocará ir depurando o ir decantando para poder saber bien a qué nos afrontamos o a qué estamos manejando. Entonces, Lai, yo quisiera preguntarte,
Tú me decías algo importante ahí cuando describías los trastornos de la conducta alimentaria y es esa desconexión. Quisiera que nos hablara un poquito más y cómo, por ejemplo, se ve esa conexión en la anorexia, en la persona que tiene bulimia y la persona que posee esos atracones de comida. Depende de la mirada psicoterapéutica que le den a cada una de estas psicopatologías, vamos a tener descripciones, ¿no? O interpretaciones en función de lo que está pasando. En algunos casos, bueno, en nuestro modelo terapéutico, el modelo terapéutico que trabajamos, que es el humanista existencial, hay una conciencia del contacto, que es esto de estar conectado con la realidad, las emociones, la toma de conciencia del presente, de lo que es importante para mí, de mi sentido, de mi libertad. Entonces, desde esa mirada, la anorexia es una desconexión o un no contacto entre la persona y su existencia, su vida. Emocionalmente hablando, hay una desconexión en relación a todas sus emociones, sobre todo las emociones más densas como la frustración, el miedo, la culpa, la rabia. Hay comportamientos bastante ansiosos también relacionados con estas emociones cada vez que aparecen. Cada vez que hay una situación estresora que tiene como protagonista estas emociones, entonces ahí es donde aparece el comportamiento alimentario que está desadaptado. Además, cuando hablamos de la bulimia, por ejemplo, tenemos un pseudo contacto, a veces sí, a veces no. Entonces hay situaciones que yo puedo manejar, con las que puedo lidiar y otras con las que no tanto, pero entonces estoy siempre confluyendo, estoy siempre como perdiéndome entre el problema y lo que yo soy, no hay una diferenciación. Entonces es por allí que voy perdiéndome también en el consumo alimentario excesivo, en el consumo alimentario desmedido, y entonces hay una idea de la corporalidad del cuerpo que se va distorsionando en ambos diagnósticos, tanto en la anorexia como en la bulimia. La diferencia es que la anorexia es mucho más evidente porque la restricción es tan alta que evidentemente el cuerpo cambia mucho más rápido que en la bulimia. Las personas que cuando tienen trastorno de bulimia generalmente cambian su cuerpo en peso, pero el peso no varía tanto como en la anorexia. En la anorexia puede ser desproporcional el cambio. Y en los atracones, básicamente viene acompañado de estos dos primeros que les estoy hablando, porque es un comportamiento excesivamente compulsivo que luego yo intento hacer una purga, vomitar. Entonces, el vómito es lo que supuestamente compensa ese comportamiento que yo tuve de desregulación, porque aquí estamos hablando de pérdida de control emocional, de actos, de situaciones que son límites también, porque se pone en juego la vida. El hacer esta devolución, o como realmente se llama, que es purga, que es inducirse el vómito, puede generar problemas gastrointestinales que pueden ser severos. Estamos hablando de términos físicos. La ingesta de cierta cantidad de alimentos puede generar intoxicación. Entonces, es alguna manera de también autoflagelarse ante situaciones que no se pueden resolver. Es como devolverle, introyectar, devolverle a la persona eso que no puede resolver en el exterior. Entonces es un poco esa la mirada que le damos en el humanista existencial. Es una pérdida del contacto o un contacto que no es muy funcional y por lo tanto la persona puede desarrollar muchos mecanismos que pueden ser autodestructivos. El tema acá es que ninguno de estas dificultades viene sola. Hay múltiples factores que la causan. En primera, la relación con los padres, luego las relaciones laborales, la conciencia de identidad, el desarrollo de una personalidad que posiblemente tenga unos rasgos que estén más asociados con patologías como la ansiedad, la depresión, los trastornos del estado de ánimo específicos. Entonces también hay condiciones que pueden poner en la mesa que estas dificultades puedan aparecer. También pueden haber problemas hormonales que comiencen a generar malestar. Y es muy importante saber que muchos de estos diagnósticos, la prevalencia más alta es en mujeres que en hombres. Y eso tiene también mucho que ver con la composición de lo que significa ser mujer y de la idea del cuerpo y de esta comprensión de los estereotipos, de las presiones sociales. Es decir, esto no solo es orgánico y no solo tiene que ver con qué es lo que yo me llevo a la boca, sino que tiene que ver con múltiples interacciones que tengo yo con el mundo y conmigo.
y cómo voy codificando lo que en el mundo pasa. Claro, y dentro del ámbito existencial logoterapéutico estaríamos viendo que este ámbito de las conductas alimentarias, sobre todo de la anorexia, se comienza a notar una serie de elementos de una idealizaciones propuestas por otras personas, que es lo que Sartre mencionaba del yo para otros, y es que de cierta manera los otros te imponen lo que tú debes ser, te imponen las construcciones y los conceptos que tú debes tener sobre ti misma o sobre ti mismo, y hace que de cierta manera genere esa frustración. ¿Por qué? Porque está dispar a lo que nosotros queremos como personas. Entonces tenemos una situación, por ejemplo, una mamá que nos dice, mira, es que tú tienes que estar perfecta, bonita, guapa, esbelta, pero tú tienes unas condiciones biológicas, sociales, de aprendizaje y demás, que hace que eso sea muy difícil de alcanzar. Y se genera esa disonancia o esa disparidad que hace que la persona se sienta mal consigo misma y se genere esos problemas emocionales de autoconcepto. Algo Que adicional, por de ejemplo, hecho, disculpa la interrupción, la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta reportan, es que yo me puse a dieta porque mi mamá me decía, porque mi familia me decía, porque en la casa me decían, o porque en Instagram yo veía que no podía claro, ponerme cierto tipo de ropa o no podía parecerme a cierto tipo de personas, no era aceptada en grupos sociales específicos. Y también les quiero contar que la conducta alimentaria alterada se manifiesta mucho más o comienza a ser muy protagonista en la adolescencia. No digo que las niñas y los niños no les pueda pasar, sí hay casos a muy temprana edad, pero en la adolescencia esto es casi un elemento protagónico. Entonces, claro, precisamente porque en este ámbito o en esta edad es donde se está construyendo más ese ámbito de la unicidad y de la definición del yo. Entonces ahí es cuando se generan esos conflictos a nivel exterior, a nivel social, cuando vemos que nuestra sociedad infunde mucho más la belleza que es esbelta de una chica que es delgadísima y no de una persona que tal vez esté un poco más rellenita o que tenga otras características físicas no acordes a lo que ellos plantean. O incluso unos mamás, unos papás que plantean algo que realmente los hijos no quieren ser, ¿sí? No necesariamente en el peso, sino incluso en el aspecto físico. Y eso hace que se genere esa disonancia que lleva a construirse, a generar un yo casi psicotizado, que es lo que, es lo que Frank habla cuando se trata de conductas alimentarias, y es lo que sucede normalmente cuando las personas anoréxicas ven en el espejo una persona completamente diferente de lo que realmente es, ¿sí? Y eso es uno de las situaciones que hay que trabajar como terapeuta. Ya en el ámbito de la bulimia y de los atracones, se ve eso que mencionaba Lai, de las obsesiones. Ahí, dentro del marco de lo existencial, estaríamos hablando de esa hiperfocalización e hiper reflexión con respecto a ese ámbito y se generaría ese elemento, de cierta manera, obsesivo por tener que cumplir o tener que suplir esa culpa o tener que resolver alguna situación y al no poderlo realizar, ahí metemos el tema de la libertad, hacemos que o creemos que por medio de la comida se puede solucionar. Y ahí es como de cierta manera dentro de este ámbito de lo existencial, muy generalmente hablando, se concibe estos tipos de trastornos, los principales trastornos alimenticios. ¿Quieres agregar algo adicional, Lai, con respecto a eso? sí, las relaciones o los vínculos primarios con los padres, por ejemplo, juegan un papel importante acá. La relación con las expectativas, los ideales, las crianzas rígidas, autoritarias, extremistas, generan también comportamientos alimentarios que pueden empezar a ser eh, difíciles de manejar. En primer lugar, como para penalizar a los padres, supuestamente. Muchos pacientes reportan decir, yo lo empecé a hacer para castigar a mi mamá porque no me prestaba atención o porque quería que yo hiciera tales cosas y no podía. El excesivo ideal del perfeccionismo o los comportamientos excesivamente rígidos también son muy propensos a tener una conducta alimentaria entera. No hay un punto de inicio, es decir, no hay una especificidad de cuándo comienza, pero sí pueden ser de muy rápido deterioro
si no se atiende. Ujú. Y aquí me quiero dedicar unos minutos a determinar que la conducta alimentaria alterada no es un capricho, no es un ella está llamando la atención o él está llamando la atención, o un lo hace por moda. La conducta alimentaria alterada puede ser un problema realmente severo y necesita el acompañamiento de profesionales calificados para que puedan atender las necesidades del paciente. Y debe ser trabajado con un equipo multidisciplinario. No es el psicólogo el único que debe trabajar con este paciente. Debe ser acompañado de un equipo multidisciplinario que incluye, en un caso mínimo puede ser psiquiatras, nutricionistas, gastroenterólogos, terapeutas. La familia juega un papel importante en la superación de estas dificultades. Por lo tanto, es muy importante que sepamos que el acompañamiento es un acompañamiento especializado y multidisciplinario. Claro, acá notamos de que estas alteraciones de la conducta alimentaria son una característica psicológica compleja y muy seria que hay que tomarla muy en serio, en el sentido de que son una de las contadas situaciones psicológicas que abordan todas las dimensiones del ser humano, desde lo físico, biológico, hablando desde la red de regulación hormonal hasta las diferencias neurológicas detrás, como también los aspectos emocionales, psicológicos de la persona, de la autoestima, de la relación con los demás y del autoconcepto, como también del ámbito existencial y cómo ella plantea su situación y construcción de vida en función de la comida. Entonces no es un trastorno fácil que cualquiera lo puede mirar, que el gurú lo puede mirar, que el pastorcito de la iglesia, no, eso tiene que ser algo mucho más serio. Y como dice Lai, mirarlo con el médico, si es necesario con psiquiatría, con psicología, nutrición, importantísimo, y el gastroenterólogo porque hay unas secuelas y unas situaciones que de cierta manera tienen que Hay revertir. muchos profesionales que están involucrados, el endocrino, el ginecólogo, el gastroenterólogo, el pediatra, en el caso de que esto sea en una infancia, en una edad temprana, también el neurólogo en algunos casos. Es decir, esto es una categorización que debe ser bien descrita, que debe ser entendida como multifactorial y por lo tanto necesita atenciones diversas y que no necesita ser diferenciado de otras cosas, porque por ejemplo puede haber de base también una depresión, una ansiedad, y esto también debe ser atendido como un diagnóstico diferencial. Entonces es muy importante que también entendamos que la conducta alimentaria alterada no es normal. Claro, Está por muy ejemplo, normalizada, eso sí, por pero no lo ejemplo, es. un caso que yo tuve cuando estábamos en una institución de adicción, teníamos una chica que tenía el cuadro de bulimia y con ella tuvimos que trabajar directamente con una nutricionista para realizarle muy bien y muy medida el aspecto de la nutrición y la cantidad, a pesar de saber que era necesario que ella tuviera una ingesta adecuada. No era necesario solo decirle, mira, tú tienes que comer, mira, es que la comida es buena, no, es que cuando te nutres la Claro, comida te va no a solo hacer la bien. cantidad, Camilo, sino cómo se le presenta la comida y cómo se le Totalmente. presentan los alimentos y cómo se intenta que la persona comprenda la razón y el sentido de comer. Por eso esto no lo puede hacer tampoco cualquier nutricionista, debe ser un nutricionista que esté calificado para trabajar con personas con trastorno de la conducta alimentaria para que la información que sea dada no sea una información que catalice problemas mucho más complicados. Claro, por ejemplo en ese caso ya después nosotros como terapeutas a la mano de psiquiatría, por ejemplo en ese caso tocamos mucho el tema de las obsesiones, entonces ahí fuimos donde comenzamos a deconstruir, bueno, la necesidad de poderla suplir y formas mucho más adaptativas de poderla compensar, que fuese mucho más fácil para la persona manejarlo. Así de esa manera, pues la persona no tendría que comprometer su estado físico, comprometer su construcción del yo como ese aspecto de la autoestima. Y para eso fue fundamental el trabajo en conjunto con psiquiatría, en este caso, porque fue fundamental
tener el medicamento preciso para esas situaciones porque no es la misma que se utilizaría para una persona con ansiedad o una persona con obsesión compulsiva fuerte, sino que es algo mucho más específico y medido para que no lo afecte incluso en su propia nutrición. No sé si tú tengas algún caso también que podamos mostrarle. Bueno, sí, sí he tenido personas que he acompañado, niños y adolescentes, con primer episodio de una conducta alimentaria alterada y con episodios de mucha disrupción, donde hay mucho riesgo porque aparecen pensamientos autodestructivos, ideas suicidas. En algunos casos ha habido alucinaciones, es decir, hay cuadros que se van complicando si no se van atendiendo. Hay tres cosas que quiero dejar como a la reflexión, invitar a la reflexión a la familia de quien está pasando por esta situación con una persona. Uno es que a veces cuando ya se detecta que hay una conducta alimentaria alterada con un trastorno de fondo ya la persona ha pasado mucho tiempo con esto, aproximadamente entre 1 año y 8 meses, desde la primera vez que la ingesta alimentaria empezó a ser inadecuada. Cuando la familia ya se da cuenta, ya el organismo ha pasado por bastantes dificultades, tanto de restricción como entre otras cosas que pueden pasar como el vómito, como el comer en exceso, etcétera. Problemas gastrointestinales, estreñimiento, inflamación intestinal, muchas cosas a nivel físico y a nivel psicológico. Y también hay que estar atento, porque un cambio en la alimentación de una persona es un indicativo de que algo está pasando y hay que indagar qué es lo que está pasando. Lo segundo que quiero dejar claro es que esto necesita acompañamiento médico. No lo pueden cambiar con una dieta específica o que la dieta keto, la dieta cual, la dieta... Esto no lo cambia, no lo regula eso, tampoco lo regula hacer ejercicio, porque estamos Incluso, incluso puede sumando ser, dificultades. incluso puede ser dañino para la persona Claro, porque sumando de tanta exposición a procedimientos de dieta hace que la persona se frustre en poder llegar a eso que hablamos de ideal de ser. Entonces va a decir, mira, yo soy mala, yo no puedo para esto, y hace que empeore incluso la situación. Entonces, como dice Lai, prestar mucha atención a los familiares, a las personas que tienen alrededor, hacerles ver que están acompañadas, que si necesitan ayuda van a estar dispuestos y no tenerle miedo al proceso psicológico, psiquiátrico, médico y si es necesario incluso el proceso de institucionalización puede servir muchísimo para esas personas sobre todo que han llevado ya muchos años, que ya han tenido una afectación significativa físicamente y que necesitan un control un poco más específico y más dirigido a la forma en que ellos necesitan trabajar sus situaciones médicas. sobre todo Sí. en lo último que dijiste, la importancia de la supervisión, de que el paciente no está en disposición de llevar un tratamiento solo, que necesita el acompañamiento de la familia, el acompañamiento de profesionales que puedan manejar episodios de crisis, episodios de situaciones que pueden llevar al límite a nivel emocional y a nivel físico a la persona. Entonces, tres cositas para la familia. Número uno, identificar cuándo la conducta alimentaria, sobre todo los más vulnerables, niños y adolescentes, está cambiando. Número dos, asistir a profesional de ayuda antes de que la situación sea grave. Y es importante entender que ese profesional de ayuda, cuando los deriva a un médico, es porque se requiere la observación de distintas áreas ante el cuadro clínico que se está presentando. Y lo tercero es la importancia de mantener una red de apoyo saludable y nutritiva. Y de forma preventiva, para finalizar, como papás, como pareja, como amigos, proponer un espacio en el cual la comida sea una vivencia fructífera, sea una vivencia agradable, donde de cierta manera eh, lo que hay detrás de la comida que ya veíamos, esas connotaciones sociales y personales,
sean en función de la construcción, del aprovechamiento de los otros, de que de cierta manera esa persona que tenemos al lado se sienta bien, que el otro se sienta bien y que las imposiciones sociales y las imposiciones de los demás no afecten a esa persona que tal vez por situaciones externas se sienta mal consigo mismo. El daño que le pueden generar esas imposiciones y ese querer imponer o el deber ser de los demás genera todas estas situaciones. Entonces, de forma preventiva, antes de llegar a toda esta situación médica, institucionalización, eh, todas estas situaciones que pueden empeorar, como ha descrito Lai, promovamos estos espacios, promovemos esa construcción libre de lo que queremos ser, ¿sí? De cierta manera se pueden solucionar muchas situaciones preveyendo muchas de esas situaciones, incluso desde pequeños, desde muy niños y niñas. Eso es lo que yo les quiero dejar para este conversatorio de hoy. ¿Algo que quieras Bueno, agregar? como, no, como todos los miércoles, agradecerte el espacio y que, pues bueno, es importante que nos eduquemos, que entendamos que la comida también es una actividad que necesita ser llevada de manera consciente, que necesita ser educada, que necesita ser madurada, informarnos sobre todo en lo que consumimos, más allá de pensar solo en esto como un alimento, sino también como una forma de ser en el mundo. Y esto es muy valioso para las personas que nos están escuchando y que de repente se han podido encontrar con individuos que tienen esta conducta alimentaria alterada, que la mayoría de ellos se exponen y se normalizan. El hecho de que tú llegues a un lugar y pidas ensalada, todo el mundo te lo aplaude, pero no sabemos a qué precio está haciendo esta decisión de esta persona. Muy Entonces, bien. la invitación es eso, ser más comprensivos, más compasivos, pero también mucho más despiertos en función de lo que llevamos y lo que llamamos alimentación. Listo. Entonces, no siendo más, te agradezco también tu participación, que te hayas buscado este espacio de carrerita. Espero que no haya molestado mucho el ruido. Esperemos que no les haya tampoco interrumpido en esta comprensión a nuestros oyentes. Yo creo que han disfrutado mucho de este tema y los esperamos dentro de 8 días, el próximo El miércoles a próximo las 9. miércoles. Chao. Que les vaya bien a todos.